comenzar la última unidad del curso de LibreOffice Calc, dedicada esta vez a las herramientas de corrección de Calc. En primer lugar, aprenderemos cómo corregir ortográficamente el contenido de la hoja, aplicando distintas opciones e idiomas. Y en segundo lugar, conoceremos la herramienta de autocorrección o corrección automática. En esta herramienta podemos indicarle a Calc qué palabras queremos que nos corrija automáticamente cuando estamos trabajando y en qué circunstancias. Comenzamos. Cuando creamos nuestras hojas de cálculo y ya las tenemos listas para empezar a trabajar sobre ellas o para introducir datos, es conveniente que no tengan fallos ortográficos. Un trabajo bien hecho, pero que por otro lado esté plagado de faltas de ortografía, pierde toda su profesionalidad y resulta también incómodo a la vista trabajar con ella. Vamos a hacer un poco de memoria y recordar que el idioma con el que trabajamos en la hoja, no el de la interfaz se refiere a menús y demás, sino el que va a tomarse de base para correcciones y otras opciones, lo hemos configurado en el apartado Herramientas, Opciones, Configuración de idiomas. En el apartado Idiomas predeterminados para los documentos, puedo seleccionar un idioma en el desplegable y será el que se tome como base en nuevas hojas. Recuerda que en esta lista el símbolo que ves en pantalla nos indica que hay un diccionario de ese idioma que podremos usar para correcciones. Si marco la casilla solo para el documento actual, esta configuración de idioma solamente se tendría en cuenta para la hoja con la que estoy trabajando en este momento. También podemos seleccionar el idioma de esta hoja en concreto en la opción Herramientas, Idioma para todo el texto, y vemos que accedemos al mismo sitio. O también podemos hacerlo en la barra de estado, haciendo un clic sobre el idioma, vamos de nuevo al mismo sitio y podremos aquí seleccionar el idioma que nos interese. Una vez que tenemos el idioma ya seleccionado, podemos trabajar con la revisión ortográfica automática, activada o no activada. Fíjate que al introducir un texto que no tiene Calc en su diccionario, nos aparece un subrayado rojo con forma de onda por debajo del texto. Esto sucede porque la revisión ortográfica automática está activada. También puedes ver cómo hay algunas palabras en la hoja señaladas de la misma forma, con ese subrayado en rojo. Calc nos está advirtiendo que estas palabras no existen en el diccionario y que podrían estar mal. La corrección automática se activa y se desactiva en el menú Herramientas, Revisión ortográfica automática, ahí lo tenemos, o pulsando la combinación de teclas mayúsculas F7. Si lo desactivamos, no nos indicará los fallos ortográficos y si lo activamos, los señalará. Para corregir ortográficamente la hoja, podemos acceder al menú Herramientas, Ortografía o pulsar la tecla F7, o también usar el botón Ortografía de la barra de herramientas estándar. Calc comienza la corrección en el punto donde se encuentra la celda activa en ese momento. Si seleccionamos la opción Ortografía, vemos que Calc se para en el primer error ortográfico que encuentra y nos ofrece varias opciones. La opción Ignorar una vez quiere decir que por esta vez siga adelante sin hacer cambios en la hoja, pero en las próximas ocasiones que encuentre esta palabra me vuelva a preguntar. Si le pulso en Ignorar todo, quiere decir que cada vez que se encuentre con esta palabra, la ignore y siga adelante con la corrección. La opción Añadir al diccionario me permite decirle a Calc que esta palabra es correcta, que la añada al diccionario y las próximas veces ya no me la dé como incorrecta, y además me la pueda ofrecer como una alternativa de corrección en un futuro. En la parte de debajo de la ventana me ofrece algunas sugerencias que puedo usar. Si efectivamente la palabra tiene un error y me vale alguna de las sugerencias que me ofrece Calc, hago clic sobre la palabra y pulso la opción Corregir. Si pulso el botón Corregir todo, me corregirá esta palabra en toda la hoja, con la opción que acabo de escoger. Cuando estoy corrigiendo una palabra dentro del contenido de una celda, puedo pulsar el botón Deshacer para deshacer la última corrección. Corregir me la corrige, deshacer vuelve a su estado anterior.
Seguimos corrigiendo la hoja. Y al llegar al final, pues me lo indica. Me pregunta si quiero volver a empezar por el principio y me dice que terminó la corrección. Volvemos a entrar otra vez en la herramienta de corrección ortográfica y en el botón Opciones podemos seleccionar opciones adicionales, como por ejemplo diccionarios de usuario adicionales, o que se revise la ortografía mientras escribimos, que esto es lo que vimos antes, la corrección automática. También podemos indicar que se revise la gramática, si queremos revisar las palabras en mayúsculas. Por ejemplo, si tenemos muchos nombres propios y apellidos, pues es posible que no estén en el diccionario y nos las estará mostrando como error todo el tiempo. Podemos decirle que las ignore en mayúsculas. Y otras opciones más específicas de corrección. Por último, vamos a ver la herramienta de autocorrección o corrección automática. Tanto el corrector ortográfico como la corrección automática son herramientas que vas a encontrar en todas las aplicaciones de la suite LibreOffice y de otras suites ofimáticas como Microsoft Office, por ejemplo. Fíjate lo que ocurre si escribo en una celda la palabra hoy con i latina, con un error ortográfico. Automáticamente me la corrige, sin que yo haya ejecutado el corrector ortográfico. En realidad, en este caso, Calc no está usando un diccionario, sino que está usando la herramienta de corrección automática. Tiene un sitio donde nosotros le hemos dicho que la palabra hoy con i latina la sustituya por la palabra hoy con y. Vamos a verla. En el menú Herramientas, Opciones de corrección automática, podemos configurar ciertos comportamientos de Calc cuando introducimos un contenido en concreto. No solamente nos va a ser útil para sustituir unas palabras que estén mal escritas por otras, sino también para aplicar formatos. Se nos indica que está usando el diccionario para el idioma español. Y en la primera pestaña, Reemplazar, tengo una lista de valores que serán reemplazados por otros en el momento de introducirlos. Fíjate que algunos que se encuentran entre dos puntos, es decir, 2 puntos al principio y 2 puntos al final, como este por ejemplo, sirven para aplicar un formato de subíndice. Vamos a verlo en la hoja. Por ejemplo, introduzco F, 2 puntos, guión bajo, 5, 2 puntos, y esa cadena de caracteres 2 puntos, guión bajo 5, 2 puntos, lo que ha hecho ha sido aplicar al número 5 un formato de subíndice. Vamos a seguir viendo otros elementos de la lista y podemos ver que también podemos insertar iconos. Fíjate que hay un montón de ellos. Y luego al final tenemos los errores más comunes cuando estamos trabajando. Pues que nos comemos una letra o que cambiamos una letra de sitio. Con esta herramienta prevemos este tipo de errores y si los cometemos van a corregir automáticamente. También se puede usar esta herramienta para introducir texto más rápido. Imagínate que en todas mis hojas, al final de la hoja, quiero introducir el texto. Esta hoja ha sido diseñada por María José Rey para el curso LibreOffice Calc, por ejemplo. Puedo introducir en el cuadro Reemplazar el texto, pues uso una palabra clave para ello, por ejemplo, texto final, todo junto. Tengo que evitar usar una palabra de uso común, porque entonces cada vez que la introduzca me va a hacer esa sustitución. Y en el cuadro Por escribo el texto. Pulso el botón Nuevo para que lo incorpore. Aceptamos y vamos a probarlo. Si ahora introduzco en una celda la cadena de texto, texto final, en el momento en que yo pulso la barra espaciadora, me hace la sustitución. Esta herramienta puede ser realmente útil, sobre todo lo he visto mucho en tratamientos de textos, para párrafos muy repetitivos. Puede darse el caso de que en un momento dado no quiero que se haga la sustitución
Imagínate que quiero introducir la palabra o la cadena texto final, pero que no aparezca todo el otro texto que he configurado. Para eso, en el momento en que Calc me hace la sustitución, pulso la combinación de teclas Control-Z. Recuerda que Control-Z es la combinación de teclas para deshacer una operación, equivale a deshacer. Esto sucede con cualquiera de las correcciones que nos hace Calc. Si yo escribo la palabra hoy con minúsculas, por ejemplo, y con i latina, en el momento en que pulso el espacio en blanco, Calc me lo corrige. Si yo quiero forzar a que acepte esa palabra hoy con i latina, simplemente cuando me lo corrige deshago la corrección con Control-Z. Si quiero modificar una de las entradas, volvemos a la herramienta y si quiero modificar una de las entradas, simplemente la selecciono, modifico el valor del cuadro por y pulso el botón Reemplazar. Si quiero eliminar una entrada, la selecciono y pulso el botón Eliminar. En la pestaña Excepciones podría decirle a Calc que las excepciones a las reglas generales son las siguientes. En primer lugar, los puntos que no deben ir seguidos de mayúsculas. Hay una opción que veremos después donde podemos marcar que después de un punto la siguiente palabra empiece siempre en mayúsculas, automáticamente. Aquí establecemos en qué casos no debe hacerlo. Por ejemplo, pues con el punto de abreviaturas. En la segunda parte de la pantalla, abajo, indicamos casos excepcionales de palabras que empiezan con 2 mayúsculas o que comienzan por una minúscula siempre. En ambos casos puedo señalar que se incluyan aquí automáticamente aquellas excepciones que yo haga en la hoja pulsando Control-Z, como hemos visto antes. Es decir, para aquellas correcciones que yo deshaga con Control-Z, puedo decirle que las incluya aquí como excepción. En el apartado Opciones puedo indicar en primer lugar si quiero que se use la tabla de reemplazos de la primera pestaña o no, para que se realicen o no esas autocorrecciones. También indico aquí si quiero que se corrija cuando aparecen 2 mayúsculas iniciales, si cada enunciado debe empezar por mayúsculas, si debo interpretar los símbolos que aparecen ahí para negrita, itálica, tachado y subrayado. Si este apartado está marcado, fíjate lo que pasa en la hoja cuando incluyo un texto entre asteriscos, por ejemplo. El texto se pone en negrita. Si lo incluyo entre las barras, pues se pondría en cursiva o itálica, y lo mismo pasa con el guión y el guión bajo, para tachado y subrayado. Si está marcado que reconozca una URL es una dirección de una página web, al introducirla, Calc la reconoce, cambia el formato y añade un enlace al texto. Es decir, si introduzco aquí la URL oficeando.es, cambia el formato y añade un enlace, de forma que si yo ahora pulso Control y hago un clic sobre el enlace, me va a llevar a la página indicada. La opción de reemplazar guiones sirve para reemplazar varios guiones seguidos por una raya. Indicamos también si queremos sustituir más de un espacio por un solo espacio, para el caso de que se nos hayan colado varios espacios entre palabras, y si queremos corregir el uso accidental de la tecla bloqueo mayúsculas. Es muy frecuente que tengamos la tecla pulsada, la de bloqueo mayúsculas, y al empezar a escribir un texto comience por una minúscula seguida todo de mayúsculas. En este caso, Calc lo corregirá. Fíjate si en esta celda que tengo pulsado el bloqueo de mayúsculas y empiezo a escribir sin mirar, y en el momento en que pulso un espacio, Calc corrige ese error. En el apartado Opciones regionales tenemos otras opciones más específicas, pero ya son para casos muy concretos. No es necesario ni tiene sentido que te aprendas todo lo que se puede hacer en esta opción de corrección automática. Lo que sí debes saber es que tienes que venir aquí cuando detectes en Calc ciertos comportamientos, deseados o no deseados, a la hora de corregir los textos que estás introduciendo. Si ves que siempre te corrige algo que no quieres corregir, o por el contrario, si te pasa como a mí, que hay algunas palabras en las que siempre muevo las letras de sitio y me gustaría que me las corrigiera automáticamente, pues debes saber que aquí es donde puedes configurar todo eso. Como habrás podido observar a lo largo del curso, es muy importante que comprendas el funcionamiento general de Calc, más que el menú concreto donde se encuentra una opción o los pasos exactos para realizar una operación. Lo importante es que sepas moverte por la aplicación e interactuar con ella.
saber que existe una herramienta que te puede ayudar en un caso concreto, saber buscarla y saber configurarla. Y con esta unidad terminamos los 8 módulos que he configurado para el curso. Te doy las gracias de nuevo por tu confianza a la hora de realizar el curso y te pediría que apliques lo que has aprendido en todas aquellas tareas de tu vida laboral y doméstica que te sea posible. Cuanto más la utilices, más aplicaciones le verás y más aprenderás. Y por supuesto conseguirás hacer esas tareas en menos tiempo y de forma más eficiente. Un saludo y hasta la próxima ocasión. ¡Nos vemos!